Punto que el líder colombiano manifestó que acudirá a instancias internacionales para proteger su vida. Por su parte, varios sectores de la política colombiana han criticado la forma de proceder del presidente Juan Manuel Santos, a quienes acusaron de ser complacientes con el heredero del chavismo. Controversia por la defensa en solitario del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez tras las acusaciones en su contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Cuidado, Venezuela. Cuidado, detrás de toda esta cosa puede estar la mano de Álvaro Uribe Vélez, de los paracos, de los grupos de sicarios, vinculado con la misma derecha esta. Cuidado, Venezuela, cuidado 6CPC, no se dejen llevar. Los roces iniciaron el viernes 3 de mayo cuando Maduro afirmó que Álvaro Uribe podría estar relacionado en el asesinato del periodista venezolano Johnny González. Luego de estas declaraciones, el expresidente colombiano respondió y aseguró que los señalamientos de Maduro eran propios de una persona desesperada que de forma ilegítima ostenta el poder. A la inmadura acusación de la dictadura descabellada por el fraude y la violencia, una única respuesta: que se repitan las elecciones. Pero el incidente no se quedó ahí. Más tarde, Nicolás Maduro volvió a acusar a Uribe de estar orquestando un plan para asesinarlo, en compañía de algunos exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos. Que hay un plan, ustedes no sé si lo escucharon, un plan para desestabilizar Venezuela y para sacarme a mí del camino, para asesinarme. En Miami, Roger Noriega. Y aquí en Bogotá, el asesino de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Frente a estas fuertes acusaciones, el abogado del expresidente colombiano aseguró que llevarán este caso hasta la Comisión Internacional de Derechos Humanos para solicitar que se adopten medidas cautelares a favor de su cliente, argumentando que las acciones del presidente Nicolás Maduro ponen en riesgo la vida de Álvaro Uribe. La tensión aumentaba por un silencio para muchos uribistas cómplice del gobierno de Juan Manuel Santos, por lo que varios sectores políticos pedían un pronunciamiento enérgico del actual presidente. Aquí lo que se trata de defender es la dignidad presidencial, la dignidad de nuestro país, la dignidad de Colombia. Y por eso creo que el presidente Santos, aunque ya creo que es tarde, debe responderle a esas expresiones del presidente Maduro. Aquí no se trata si soy amigo o enemigo, o estoy cerca o estoy lejos del presidente Uribe. Y sobre todo se lo digo al presidente Santos. Estamos hablando de un proceso de paz, la paz comienza en casa. Analistas aseguran que el silencio que mantuvo el gobierno colombiano se debe a las tensas relaciones entre Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe. Y después de todo eso, el presidente colombiano se pronunció. Lo hizo a través de Twitter, de esta manera. La dignidad de los expresidentes se defiende mejor, sino por canales diplomáticos correspondientes. Vamos a debatir el tema. Saludo desde nuestros estudios en Washington a Miles Frechette, ex embajador de Estados Unidos en Colombia. Bienvenido. Desde Miami nos acompaña Alberto Bernal, director de investigación y socio de Baltic Capital Markets, economista. Y desde Bucaramanga está con nosotros Honorio Galvis, senador por el Partido Liberal, senador colombiano, integrante de la Comisión Cuarta del Senado. Señores, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Señor Bernal, gracias por acompañarnos. Leíamos y escuchábamos el Twitter, la manera como se pronunció el presidente Juan Manuel Santos. ¿Eso cómo lo interpretan? ¿Cómo interpreta usted ese Twitter del presidente Juan Manuel Santos ante los pedidos un poco del uribismo, del Centro Democrático y en general un poco de algunos colombianos de que el presidente Juan Manuel Santos debía decir algo al respecto de lo que ha pasado con el señor Maduro? Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Bueno, antes que todo, muchas gracias a ti por la invitación y mil saludos a la audiencia en toda Latinoamérica. Pues a ver, mira, yo en este caso estoy bastante de acuerdo con lo que dijo el señor expresidente Andrés Pastrana. Me parece que ya es tarde. Ahora, yo entiendo perfectamente por qué hubo una demora en la respuesta del presidente Santos a los insultos del señor Maduro al expresidente Uribe. Y la verdad no estoy completamente seguro que ni siquiera tiene nada que ver con el enfrentamiento tan fuerte que existe entre Juan Manuel Santos y el presidente Uribe, porque el presidente Juan Manuel Santos ya, por ejemplo, se ha pronunciado defendiendo al presidente Uribe cuando las FARC insultan al presidente Uribe desde La Habana. ¿Por qué razón no habló el presidente Santos o no va a hablar? Porque eso que dijo el presidente Santos en el trino, yo estoy completamente seguro que eso no va a pasar. El presidente Santos no se va a quejar con Venezuela. ¿Por qué no se va a quejar con Venezuela y no se va a quejar con el gobierno de Maduro? Porque es que desafortunadamente para Colombia el futuro de la mesa de La Habana depende
de Maduro, porque Maduro tiene la capacidad, si decide hacerlo de la mano de Fidel y de Raúl Castro, de hacer que el proceso de paz en La Habana se acabe inmediatamente. La única razón por la cual las FARC están sentadas es porque están sintiendo una presión muy fuerte de Venezuela, donde viven todos los cabecillas, y porque sienten una presión muy fuerte de los padres ideológicos de la guerrilla, que son en Cuba. Entonces el presidente Santos básicamente está en una encrucijada muy complicada, porque sabe perfectamente que debería haber defendido al presidente Uribe, pero no lo puede hacer, porque si lo hace entonces Maduro se pone de mal genio y puede boicotear el proceso de paz, sobre el cual depende obviamente la reelección del presidente Santos. Senador, usted está escuchando al señor Bernal, también gracias por acompañarnos. Aparte de opinar sobre lo que él está diciendo, que son varios puntos, la pregunta también es, ¿debe el presidente Santos meterse en esa pelea entre el expresidente Uribe y el presidente Maduro y salir a defenderlo públicamente, o cada uno se defiende como puede? Bienvenido. Andrea, buenas noches. Primero, permítame saludarla a usted, a la audiencia de Latinoamérica y Estados Unidos, de igual manera al doctor Alberto Bernal y al embajador Fechet. Sobre eso, puedo decirle lo que pensamos la mayoría de colombianos. El presidente Santos debe ser solidario con el presidente Uribe, con el expresidente Uribe. Porque es que aquí se trata es de hacer respetar la majestad, de la presidencia de Colombia. El presidente Uribe es un expresidente, como tal merece el respeto internacional y por supuesto la solidaridad de los colombianos. Ustedes saben que yo milito en un partido opositor al presidente Uribe, pero eso no significa que debamos ser insolidarios ante este momento en el que se agrede de manera tan burda a la majestad de un presidente de la República Colombiana. Sin duda alguna, el presidente Santos se va a manifestar, como ya lo dijo, a través de los canales diplomáticos. Estos asuntos internacionales, Andrea, se manejan con la diplomacia. Estos asuntos internacionales, Andrea, se manejan a través de los canales idóneos para este efecto, que son precisamente los diplomáticos. Yo pienso que ahí el presidente Santos va a ser enérgico. Señor Frechet, ¿quién más que usted para que nos sume a lo que estamos conversando en este programa? Ex embajador de Estados Unidos en Colombia. El senador dice que esto se maneja a través de los canales diplomáticos. Entonces, ¿usted concuerda con ese trino del presidente Santos? Y le sumo una pregunta. ¿Cree que es tarde o fue el momento preciso? Porque lo que Maduro dijo asesino y culpó de este plan de asesinato fue el día viernes, y un poco hubo una presión el día de hoy. ¿Es tarde? ¿Fue tarde? Bueno, en primer lugar, un saludo para usted y para los televidentes en América Latina y en Estados Unidos. Ahora, yo concuerdo plenamente, número uno, que el presidente Santos tiene que defender al presidente Uribe, porque el presidente Uribe, después de todo, en cierto sentido, encarna toda la población colombiana y no se puede admitir este tipo de insulto. Pero en segundo lugar, yo concuerdo también que debe ser por la vía diplomática. Y le digo por qué. Porque si uno se pone a gritarle a Maduro, o con agarrones con Maduro, él va a gritar también. Y la cosa entonces se vuelve una cosa media trágica, media comedia, qué sé yo. Con las medidas diplomáticas por vía de Cancillería, el presidente Santos puede hacerle ver al presidente Maduro de que esas declaraciones no son bienvenidas en Colombia. Además, hay que acordarse, como han dicho algunos de los que usted ya ha entrevistado, los intereses de Colombia van más allá. No solo es que el proceso de paz, que muchos colombianos les gustaría que resultara, que diera fruto, pero también temas comerciales con Colombia. No es necesario concordar en todo. El presidente Santos dijo en varias ocasiones que no concordaba totalmente con el presidente Chávez, pero en algunas cosas sí se entendía. Y me imagino que la cosa será igual con el presidente Maduro. Pero no hay que desconocer que todos estos insultos son, digamos, una manera de cajón de Venezuela desde los días de Chávez, cuando el gobierno venezolano se encuentra en dificultades internas como las tiene hoy con seguridad, etcétera, etcétera, economía, de atacar al enemigo externo. Puede ser Estados Unidos, en este caso es el presidente Uribe. No hay que dejarse llorar, esto es una treta burda,
por parte de Venezuela y Colombia no debe entrar en el juego y hacerle el juego a Maduro. Se le puede hacer la respuesta diplomáticamente, de una manera muy cortés. Después de todo, lo cortés no quita lo valiente, y entonces Maduro va a tener que entender que no puede meterse en asuntos internos de Colombia cuando se trata de un expresidente, sobre todo cuando se trata de un expresidente de Colombia. Pero señor Bernal, hablando de esto, de no seguirle el juego a Maduro, de las vías diplomáticas, ¿a qué se refería, por ejemplo, la gente que apoya en estos momentos al presidente Uribe y que estaba pidiendo una condena por parte del presidente Santos? ¿Se referían a esto, a un Twitter y a decir que lo van a manejar con las vías diplomáticas? No, definitivamente no, Andrea. Antes que todo me disculpo, saludos al doctor Miles y al senador, qué gusto estar con ustedes. Mira, Andrea, yo personalmente, en mi introducción yo dije la razón por la cual yo pienso que el presidente Santos no ha defendido al presidente Uribe. Otra vez, no pienso que sea por una cuestión personal. Todos sabemos que la relación entre el presidente Uribe y el presidente Santos no tiene reversa, pero eso no es el problema. Fíjate, por ejemplo, como Zapatero defendió a Aznar después de los insultos de Hugo Chávez. Entonces por ahí no va la cuestión. Lo que pasa es que los intereses del presidente Santos para sacar adelante el proceso de paz de La Habana pues van por encima de la necesidad que todos vemos como colombianos, porque es que he conocido muy pocos colombianos que no piensen que el presidente Santos de verdad tiene que hacer respetar la presidencia de Colombia. El presidente Uribe, por más que haya muchos colombianos que no lo quieren, fue presidente de Colombia. Entonces el presidente Santos tiene la obligación constitucional de hacer respetar esa oficina. Entonces el hecho de que no lo estemos viendo, y no creo que lo vayamos a ver, pues obviamente es un problema desde el punto de vista de la mayoría de nosotros. Yo personalmente, por ejemplo, hubiera preferido que el presidente Santos hubiera mandado una nota de protesta al gobierno de Venezuela y decir, por favor, ¿qué es esto? Como lo estaba diciendo el presidente Andrés Pastrana, aquí hay que respetémonos, porque si no nos respetamos, entonces yo también puedo, yo, presidente Santos, también puedo comenzar a insultar a todas las personas de Venezuela. ¿Qué tal que el presidente Santos comenzara a hablar sobre toda la cantidad de gente que está en el gobierno de Venezuela en la lista Clinton, porque se sabe que son narcotraficantes? Entonces obviamente eso tendría una connotación muy complicada. Sí. Eso es lo que debería haber hecho el presidente Santos en un momento normal. Pero desafortunadamente para Colombia este no es un momento normal. Entonces, por la necesidad que tiene el presidente Santos de avanzar el proceso de La Habana, que desafortunadamente para el mundo y para Colombia está atado a la suerte de un personaje tan patético como Nicolás Maduro, pues desafortunadamente esa fue la decisión que tomó el gobierno de Colombia, y yo sinceramente no veo cómo vaya a cambiar de rumbo, porque el presidente Santos ya se la jugó 100% por el proceso de La Habana, y eso implica que le va a tocar aguantarse vivir con un tipo como Nicolás Maduro, que todos sabemos no es un presidente legítimo porque no quiere recontar los votos. Senador, tengo que hacer una pausa, lo dejo con esa idea. Si no estamos viendo que el presidente Juan Manuel Santos está defendiendo a un expresidente, y sobre la nota de protesta al gobierno de Venezuela que está hablando el señor Bernal, si era importante que tal vez lo hiciera en estos momentos. Lo dejo con esa pregunta. Voy a revisar las opiniones de los televidentes que llegan a través de nuestras cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas sobre si el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, debe intervenir o no ante las acusaciones de Nicolás Maduro a Álvaro Uribe. @Pedro Alejandro Fullmetal85. Yo no soy uribista, pero el presidente debería salir a defender a Uribe y pedir que muestren las pruebas. @CarLibertad37. Maduro busca un chivo expiatorio para justificar aislamiento político que lo pondría a la par de Cuba, disfrazando una falsa democracia. @Connie Heli dice, claro que no, sería empezar a deteriorar las relaciones que con esfuerzo se han sacado adelante. Considero sin fundamento las opiniones de Maduro. Vamos a una primera pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Conozca el punto clave de la noticia y forme su propia opinión al caer la noche. Crónica de Latino para Latino. Es hacer un recorrido por el mundo para investigar y seleccionar las historias más sorprendentes de la humanidad. Una mirada al planeta que vivimos para encontrar los hechos sorprendentes, desconcertantes, las cosas en las que nadie creyó, las que pensamos que eran imposibles. Crónicas todos los días, al mejor estilo de El Contador de Historias por NTN 24. Vea El Contador de Historias.
Acabamos de llegar de visitar Cuscatlán, a las afueras de Salvador, en Centroamérica, donde la gente se fue recluyendo en la medida que huía de la miseria y la violencia que el gobierno se declara incapaz de contener. Allí la gente habita sobre las tumbas de más de 30.000 muertos, un suelo donde logran el sosiego al margen de su aterradora realidad. Contador de historias, las crónicas más asombrosas del planeta por NTN 24. Manténgase actualizado con las noticias del mundo en el informativo. Estás viendo Zoom a la noticia. A continuación, titulares de la hora. Más adelante, Club de Prensa. Hay muchas razones por las que sus deudas de tarjetas de crédito pueden aumentar. Gastos inesperados, pérdida de trabajo y hasta gastos asociados con ayudar a sus seres queridos. Credit Helpline. El presidente Santos ha sido prudente. Va a ser prudente en el manejo de las relaciones con Venezuela. Claro, hoy es importante tener una buena relación con nuestro vecino, por muchas razones. Por motivos económicos, porque a pesar de la situación difícil en materia económica de Venezuela, sigue siendo un magnífico aliado comercial. Por razones de la búsqueda de la paz en Colombia. Sin duda, como lo ha manifestado Alberto, el gobierno venezolano va a ser definitivo en este proceso que se viene adelantando en materia de paz, al igual que lo son los hermanos Castro, por supuesto. Entonces, si hacemos una matriz DOFA, por ejemplo, sumamos los pros y los contras de esta situación, sin duda, al final los colombianos vamos a aprobar la manera como el presidente Santos está manejando la situación. Ahí me parece que el presidente Santos ha sido prudente, ha sido sensato y ha actuado como debe actuar un buen gobernante. Ahora, señor Frechet, hay que recordar que lo que decía también el señor Bernal es el momento en el que viven estos dos políticos colombianos. No pasan, por supuesto, por el mejor momento en sus relaciones, teniendo en cuenta que fueron tan cercanos. Muchos senadores, y recojo de una senadora que ha dicho hoy, que una cosa son las diferencias personales y otras son los problemas de Estado. Y la prioridad debe ser la segunda, los problemas de Estado, y tener y mantener las relaciones y las buenas relaciones con el país vecino, que recordemos con el presidente Álvaro Uribe tanto costaron mantener esas relaciones con Venezuela. ¿Esa debe ser la prioridad en estos momentos para Colombia? Sin duda, porque como yo he dicho y han dicho los otros dos participantes en el programa, Colombia tiene muchos intereses que dependen un poco de la relación entre Venezuela y Colombia. Entonces, en primer lugar, el presidente Santos es el que dirige la diplomacia colombiana y lo hace a través de la canciller. Y es el que debe decidir en qué forma se le da respuesta al presidente Maduro. Él ha escogido hacerlo por vía diplomática. Yo creo que hay que respetarle digamos, la manera de responder. Responderle a un líder de un país que tiene intereses que pueden hacerle daño a Colombia, simplemente porque hay gente que cree que el presidente Santos debe empezar a gritarle insultos al presidente Maduro, no me parece muy sensato. Hay que respetar que él es el que dirige la diplomacia colombiana y yo no tengo la menor duda que él sí va a hacer llegar una nota y una queja ante el presidente Maduro para que él comprenda que insultar al expresidente Uribe simplemente no es bien visto en Colombia. Eso es absolutamente esencial, pero hay que dejar que el presidente Santos sea el presidente de Colombia. Ahora, desde el fallecimiento de Hugo Chávez y el nombramiento oficial de Nicolás Maduro como su sucesor, el expresidente colombiano Álvaro Uribe ha revivido en varias ocasiones sus viejas rencillas con el gobierno venezolano desde el Twitter. Veamos qué es lo que ha dicho. El cinismo de Maduro no tiene límites. Maduro sube el tono y tilda la posición de herederos de Hitler. Venezuela con careta democrática, elecciones manipuladas e instituciones anuladas. Venezuela sometida al castrismo, arruinada y sostiene al socialismo cubano. Venezuela con careta democrática, dictadura frente a medios de comunicación. Única madurez, amistad con terrorismo, solamente competente para arruinar la economía y engañar a los pobres con lo no sostenible. Alberto, ¿qué tienes por decir? Porque podemos decir que esto también ha sido de doble vía. Veíamos unos tweets muy fuertes también contra Nicolás Maduro y también otra parte de la población y unos senadores, insisto, también en reacciones que he recogido el día de hoy, que dicen que igual esto ha sido provocado por el mismo expresidente, este tipo de reacción.
Pues Andrea, si las personas piensan que decir lo que dijo el presidente Uribe es insultar a Venezuela, pues está bien, pero yo creo que tú y yo estamos totalmente de acuerdo que cuando un presidente como Maduro en la noche de la elección acepta que va a hacer un reconteo de votos y al día siguiente ya no lo va a hacer y le promete a los presidentes en la UNASUR, yo vi al presidente Maduro, bueno, al supuesto presidente Maduro prometiéndole a Juan Manuel Santos en la UNASUR que se iban a recontar el 100% de los votos. ¿Qué pasó con eso? Entonces ahí yo veo un par de personas en Latinoamérica, un par de líderes en Latinoamérica que sí están jugando para tratar de ayudarle a la oposición en Venezuela a que tengan un juego suficientemente balanceado, porque es que la verdad, o sea, lo que sucedió la semana pasada en la Asamblea en Venezuela, como le rompieron la nariz a María Corina, la forma como quieren meter a la cárcel a Capriles, la forma como están manipulando la prensa, la forma como el gobierno de Maduro está manejando la situación local. O sea, uno habla con las personas en Venezuela y lo que se siente allá es terror y se siente es un sistema, como que se está generando un sistema totalitarista extremadamente complicado. Entonces yo como latinoamericano, y no estoy hablando como colombiano, sino como latinoamericano, yo personalmente, por ejemplo, le agradezco mucho al ex embajador Coches y al presidente Uribe que hablen de esto. Porque es que esto debería estar hablando es Juan Manuel Santos y Sebastián Piñera y las personas demócratas de Latinoamérica para defender la democracia en Venezuela. Esto es increíble que esté sucediendo esto. Entonces, si eso implica que pueden insultar al presidente Uribe porque dice lo que es totalmente evidente, y yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que lo que dice el presidente es cierto, que el expresidente Uribe es cierto, pues entonces, si esos insultos, pues entonces yo también estoy insultando al gobierno de Venezuela, porque es que yo no puedo creer que a pesar de la forma como manejaron las elecciones, el señor Maduro no acepte recontar los votos. ¿Cuál es el miedo? Recuenten los votos, a ver si de verdad ganó. Y esto nos da pie, senador, para ir un poco más allá, y era lo que quería llegar. No solo sobre Uribe nos da un paso a lo que quería plantearles. Sobre la situación de Venezuela, Colombia debería haber tomado una posición más fuerte, todavía tiene esa oportunidad de tomar una posición más fuerte o debe mantenerse al margen, teniendo en cuenta las situaciones que han pasado últimamente en Venezuela, que las mencionaba Alberto, sobre todo los episodios de violencia en la Asamblea. Es decir, como estar entre la espada y la pared. ¿Realmente siento una posición fuerte ante la región de lo que pasa en Venezuela o sigo preservando mis relaciones? Bueno, Colombia ha tenido unos momentos difíciles en su relación con Venezuela. Momentos que por fortuna han venido superándose poco a poco. Ustedes saben que el presidente Santos fue de los primeros gobernantes del mundo que aceptó la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. A mi modo de ver, hay una equivocación grande del gobierno del señor Maduro al no aceptar la solicitud de la oposición del reconteo de votos, que como lo dice Alberto, inicialmente lo aceptaron y al día siguiente echaron reversa. Eso, por supuesto, hace que la mitad de los venezolanos, del pueblo venezolano, considere que ese gobierno no es legítimo. Pero además estamos viendo las reacciones desesperadas del señor Maduro, cuando el canciller español o el canciller peruano le piden tolerancia, inmediatamente él los considera como enemigos del gobierno, y entonces arremete también contra los gobiernos de Perú y de España. En fin, a mí me parece que la situación nuestra, de todos modos, debe ser manejada con guante de seda. Sí, con imaginación. Senador, ahí lo interrumpo porque dijo una cosa importante. El senador, el canciller peruano, y recordemos también al ministro de Relaciones Exteriores de España, que fueron luego calificados, usted mismo lo ha dicho perfecto, del gobierno venezolano. El señor Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, no quiere ser calificado como enemigo entonces de Venezuela. Por eso no quiere caer en ese terreno. Bueno, hay una cosa, Andrea, que todos debemos recordar. Cuando las relaciones de Colombia con Venezuela llegaron nuevamente a manejarse de manera cordial, de manera amigable, tanto los venezolanos como los colombianos aplaudimos la nueva situación. Tanto en Colombia como en Venezuela queremos que las relaciones sean amistosas. Nosotros no queremos confrontación con Venezuela de ninguna manera. No queremos confrontación política, queremos que haya armonía. Ustedes saben que tanto Venezuela como Colombia estamos unidos por muchas razones, por razones históricas, razones geográficas, razones familiares. Toda esta zona de Santander, norte de Santander, está muy ligada con Venezuela. Entonces, ahí me parece que el presidente Santos ha sido prudente en el manejo de esta situación que es enojosa para todos los colombianos.
El presidente Santos, sin duda alguna, repito, mediante sus notas diplomáticas, mediante nota diplomática va a ser categórico o va a ser radical en la defensa de la majestad del expresidente de la República, del presidente Uribe. Yo pienso que el asunto se va a manejar de forma que no se dañen las relaciones que hoy tenemos con nuestro país hermano. Esa es la prioridad. Hay que ser prudentes en este manejo, Andrea. Sí, ahora, embajador Frechet, para finalizar, qué pena porque se me acaba el tiempo para este bloque. El senador cerraba con una palabra interesante, señor ex embajador. Él decía que hay que tratar con prudencia, con guante de seda. Guante de seda puede caer en el silencio y que muchos han llamado ya incluso un silencio cómplice, y no hablo solo de Colombia, sino de otros países de la región. Bueno, hablemos un poco sobre la democracia. Todos los países de América del Sur son democracias, pero algunas son más democracias y otras menos. Evidentemente todo el mundo sabe que en Venezuela es menos. Pero ¿a dónde está la solidaridad de los otros países democráticos? Ya ve usted, hubo la reunión de UNASUR en Lima y ahí todos los países se plegaron a apoyar la elección de Maduro. Es decir, ¿por qué es que Colombia es la única que tiene que salir a protestar sobre la falta de democracia en Venezuela, si los otros países que son miembros de UNASUR y son vecinos y son amigos? ¿A dónde está Brasil, que se jacta de ser una gran democracia? Nadie dijo nada. Ahora, el presidente Santos no tiene por qué enarbolar la bandera de defender a todos los países de América del Sur. No, él tiene que defender los intereses de Colombia, y los intereses de Colombia desgraciadamente en este momento pasan por Venezuela, el proceso de paz, intereses económicos. Entonces, es que los colombianos creen que el presidente Santos debe ser, digamos, una especie de líder de América del Sur, o es la persona que tiene que cuidar por los intereses de Colombia. Yo creo que es lo segundo, cuidar por los intereses de Colombia, en vista de que los otros países no dicen ni pío cuando la democracia se viola en Venezuela. Quiero agradecer a Miles Frechet, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, de nuestros estudios en Washington, al senador Honorio Galvis, integrante de la Comisión Cuarta del Senado colombiano. Mil gracias también, senador. Me quedo con el señor Alberto Bernal, director de investigación y socio de Baltic Capital Markets Economics. Vamos a hablar de Argentina, el mal momento que parece estar pasando la presidenta Cristina Fernández. Antes del comercial, vamos a revisar las opiniones de nuestros televidentes sobre si es conveniente o no que el presidente Santos se pronuncie frente a las acusaciones del presidente Nicolás Maduro al expresidente Álvaro Uribe. @César Ramírez dice: la nimiedad mental del señor Maduro no da para más, pero el presidente de Colombia calla, como si avalara esa afirmación. @Jorge Arturo Osa dice que presente las pruebas, que muestre entonces las evidencias. Lo más seguro es que sea mucho ruido y pocas nueces. Otra pausa comercial, ya regresamos con nuestro segundo tema. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Pasar una buena noche se le ha convertido en algo imposible. Los ronquidos ajenos lo mantienen despierto toda la noche. Está cansado de dormir con cojines terapéuticos y cosas entre sus rodillas. Presentamos la revolucionaria Side Sleeper Pro. Es mucho más que una buena noche de sueño. Dormir de lado en una almohada normal inclina su cabeza hacia un lado, presionando cuello y hombros, haciendo que las vértebras se curven. Dormir de lado no resuelve el problema a menos que cambie de almohada. Mire cómo Side Sleeper Pro hace que su cabeza, cuello y vértebras se alineen naturalmente, aliviando la presión del cuello y despejando las vías respiratorias. Uso mi Side Sleeper Pro cada noche. Me siento genial, soy un hombre nuevo. La Side Sleeper Pro acomoda su cabeza hacia atrás, ayudando a mantener libre el paso de aire, reduciendo y eliminando los ronquidos. Mis ronquidos se acabaron completamente desde la primera vez que la usé. El aspecto que diferencia a nuestra almohada del resto es que ella le brinda la postura ideal para mantener una buena noche de sueño y así disfrutar el descanso que necesita para el día siguiente. Dormir de lado en una almohada normal hace que su cabeza se incline hacia un lado, generando presión en el cuello y hombros, haciendo que las vértebras se curven. Dormir de espalda con la misma almohada curva las vértebras y ocluye las vías respiratorias, inclinando su cabeza hacia adelante. Dormir de lado no resuelve el problema a menos que cambie de almohada. Mire cómo Side Sleeper Pro hace que su cabeza, cuello y vértebras se alineen naturalmente, aliviando la presión en el cuello y despejando las vías respiratorias. Su forma acuna su espalda, asegurando una postura correcta y una calmada noche de sueño. Le permitirá una posición completamente natural.
no es una posición forzada. Llame ahora y ordene su Side Sleeper Pro para un alivio garantizado. Llame ya y con su orden también recibirá una funda hipoalergénica totalmente gratis. Pero eso no es todo. Llame dentro de los próximos 5 minutos y le doblaremos la oferta. Usted recibirá una segunda almohada y una segunda funda totalmente gratis. Así es, totalmente gratis. Solo pague por manejo y envío 2 almohadas y 2 fundas por el precio de una, pero debe llamar ya. Continuamos con Zoom a la noticia. Cumplió 5 días la huelga de buses de larga distancia en Argentina que afecta a miles de usuarios dentro y fuera del país. Las negociaciones entre los gremios y el gobierno fracasaron una vez más tras varios intentos de negociación en los que los puntos principales de las diferencias son el subsidio al transporte y el aumento salarial con retroactividad. Continuará indefinidamente la huelga de buses de larga distancia en Argentina. Fracasaron los intentos de negociaciones entre el Ministerio de Trabajo argentino y el gremio Unión Tranviarios Automotor para poner fin a la parálisis que desde el jueves 2 de mayo ha afectado a más de 300.000 personas que pretendían desplazarse entre distintos puntos de la nación y también hacia los países vecinos como Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay y Brasil. Los manifestantes reclaman un subsidio de $13 millones, además de un aumento salarial del 23% retroactivo desde el mes de enero. Durante una reunión el sábado 4 de mayo, el Ejecutivo accedió a brindar este incremento desde el mes de abril, lo que fue rechazado por los sindicatos. El gobierno acusó entonces a los empresarios de impulsar un lockout, nombre con el cual se conoce a una parálisis generada por la patronal. El ministro de Transporte también fue enfático al asegurar que el tiempo de los subsidios para el transporte de larga distancia se había terminado y que si insiste el paro, el gobierno analizará la posibilidad de quitarle la concesión a las empresas. Por el momento la situación se agudiza. El gobierno, mientras tanto, busca alternativas de negociación de una fiesta monetaria que ya lleva muchísimos años. Y esta es la razón por la cual, por ejemplo, el dólar blue, el famoso dólar azul, está a niveles de 10 cuando la moneda oficial está a 5.20, o sea, un incremento de 90% entre la moneda oficial y la moneda paralela. ¿Por qué estaría dispuesta una persona en Argentina a pagar 10 pesos por cada dólar si oficialmente, supuestamente, está a 5.20? Pues por una razón muy sencilla, Andrea. La gente no confía en la capacidad del peso argentino de mantener su valor, por lo tanto hace lo que sea hasta pagar un 90%.